Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de pósters del área temática 2. En esta tenemos, creo que son 5 o 6 trabajos del área temática. Por favor, van avisando los autores que están presentes. Para este primer trabajo, dinámica espacio-temporal de las emisiones de óxido nitroso en plantaciones de nogal pecan del sudeste bonaerense. Entiendo que todavía no han entrado los autores. Así que pasaríamos al próximo trabajo y No se está visualizando, Ana, no estás compartiendo. ¿no? Perdón. Ahí. ¿Ahora se visualiza? Ahora sí. Perfecto. Bueno, el primer trabajo del área temática 2, dinámica espacio-temporal de las emisiones de óxido nitroso en plantaciones de nogal pecan del sudeste bonaerense. No sé si está Sebastián presente. Si no, vamos pasando al próximo trabajo. Este trabajo es variabilidad mensual del flujo de dióxido de carbono intercambiado por un cultivo de alfalfa bajo pastoreo en la provincia de Buenos Aires. ¿Alguno de los autores que esté presente? No sé si me están escuchando. No Sí, los puedo ver. no están presentes, Ana. Bueno, pasamos al siguiente trabajo. Estimación de los requerimientos térmicos del pistacho para alcanzar la floración en San Juan, Argentina. Hola Ana, Ahí ¿qué tal? están. Buenas tardes. Yo sí Buenas estoy. tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Les comento, este trabajo nace como una colaboración entre investigadores de distintas instituciones, entre ellas el CONICET, el Instituto de Agricultura Sostenible de la Universidad Nacional de Chilecito, la Agencia de Extensión Rural, el INTA Guaymallén, la Agencia de Extensión Rural también, el INTA 25 de Mayo y las estaciones experimentales del INTA San Juan y la Consulta. Este trabajo nace a partir de la problemática de que queríamos determinar cuáles eran los requerimientos bioclimáticos para alcanzar floración en una variedad femenina de pistachos en la región núcleo de producción que en Argentina está al sur de la provincia de San Juan. La cuestión es que comparando con datos bibliográficos y los aportes climáticos de nuestra zona, no encontramos que hubiera una concordancia para poder desarrollar este cultivo en la región que efectivamente alcanza floración y es bastante productivo. Entonces optamos por una idea distinta a la de seguir normalmente la bibliografía y con esto tener por lo menos indicios de los requerimientos normales, que fue estimar cuáles eran las fechas más probables de acumulación de porciones de frío y posteriores grados hora de desarrollo para alcanzar floración. Para ello utilizamos regresiones PLS en bloques de 15 días y datos de fenología floral que fueron recolectados por el INTA San Juan durante un periodo de 10 años. Los resultados que obtuvimos fueron bastante claros y diferentes a los planteados por investigadores de otras regiones del mundo, por lo que la acumulación de frío en nuestra región se da entre los primeros días de mayo, en particular el 3 de mayo, hasta el 15 de agosto, y se requieren para romper la endodormancia 47 porciones de frío, que en contraste para la región de California en Estados Unidos se requieren por lo menos 60. Y por otra parte, en cuanto al requerimiento de grados hora de desarrollo con una temperatura base de 4,5 grados centígrados, en nuestra región la acumulación se da entre el 23 de agosto y el 15 de septiembre y se requieren 4.900 de estas unidades, para finalmente alcanzar una floración en promedio durante el periodo relevado el día 19 de septiembre. Lo que sí es interesante en la figura número 2 es que a pesar de que este sitio
a ver, las mediciones de fenología y de temperaturas ambientales fueron registradas con los mismos instrumentos y demás, hubo una cierta divergencia entre los aportes térmicos durante el periodo evaluado, lo que abre la posibilidad de que hay otras zonas también con potencialidad para desarrollar este cultivo. Entonces, como conclusión, estas son las primeras aproximaciones que tenemos respecto a los requerimientos bioclimáticos de esta especie y fue el primer paso para el desarrollo de mapas de aptitud que estamos por publicar próximamente. Muchísimas gracias. Si surgen preguntas, voy a pedir que por favor las vayan haciendo en el chat. Luego podemos volver a retomarlas en función del tiempo que tengamos. Ahí se va a conectar Sebastián, porque estaba intentando entrar en webinar, entonces obviamente no ingresaba a la sesión. Perfecto. Bien. Entonces, volvemos al primer trabajo. ¿Ya está Sebastián conectado? Han hecho una pregunta mientras esperamos, le preguntan a Franco, le dan felicitaciones, muy buen trabajo de presentación. Quieren consultar por qué creen que se deberá la divergencia que encontraron. ¿A qué creen que se deberá la divergencia? A ver, esta divergencia a la que hacía referencia es respecto a las diferencias con los requerimientos bioclimáticos publicados por otros autores, ¿cierto? ¿O se refiere a este spread que hay entre las variables que hemos medido durante todo este periodo de tiempo que evaluamos? Rocío, si querés... Hola, ¿qué tal? Sí, un poco las dos cosas. Principalmente la primera, pero la verdad que lo segundo que planteas también es interesante. Bueno, vamos por partes entonces. Respecto a lo primero, estos requerimientos de frío invernal y posteriores temperaturas primaverales para alcanzar floración tienen dos componentes. Uno que es intrínsecamente asociado a la genética de la especie, que es un requerimiento de base, por decirlo de alguna forma. Pero también hay indicios, sobre todo en olivo, de que hay mecanismos de acomodación en estas especies, sobre todo adaptadas a climas áridos, donde el cultivo se va adaptando a la zona. Hay un artículo muy interesante publicado en Olivo donde evaluaron los requerimientos bioclimáticos para alcanzar floración en clones de olivo cultivados en zonas de climas contrastantes, particularmente en la península ibérica y otra parte del experimento se realizó en las Islas Canarias. La cuestión es que, manteniendo la misma genética, ambos clones alcanzaban floración. Dicho de otra manera, parte de estos mecanismos adaptativos incluyen la acomodación al ambiente en el cual está siendo cultivada la especie. Y en parte nosotros creemos que está relacionado estos requerimientos distintos que nosotros encontramos para el pistacho en esta zona respecto a otras zonas de cultivo como Irán o Estados Unidos. Por otra parte, también existe una problemática que es un poco más compleja de resolver, y es que los modelos de estimación de frío invernal, tales como el modelo dinámico, no funcionan igual en todos los sitios, sobre todo en el centro-oeste de Argentina, donde algunos eventos meteorológicos de gran importancia, como el viento sonda, no pueden llegar a ser captados del todo por estos modelos, lo que reduciría bastante la cantidad de porciones de frío que está estimando, por no decir que está subestimando el frío que en realidad tenemos como oferta ambiental. Respecto a lo otro, de esta diferencia durante el periodo que fue evaluado, los aportes meteorológicos de la zona, los años son bastante variables en nuestra región y son altamente influenciados por los eventos Niño y Niña. De hecho, en la presentación que hice antes, nosotros planteamos que encontramos una reducción en la oferta de frío ambiental para Catamarca, La Rioja, San Juan y parte de Mendoza en años niños fuertes que oscila entre el 25 y 30%. Muchas gracias. No sé si eso responde a lo que consultaba Rocío.
Y Sí, ahí sí, entró sí. el autor del primer trabajo. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias, Franco, muy interesante lo que están trabajando. Gracias. bien. Pasamos al trabajo dinámica espacio-temporal de las emisiones de óxido nitroso en plantaciones de nogal pecan del sudeste bonaerense. Sebastián. Sí, bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buen día. Buenas tardes, perdón. Sebastián, si querés Tengo una... tomarte 2 minutitos para hacer un resumen y después si hay preguntas, las Bien, responden. Ana va bien. pasando por el Bueno, póster y nos Sí. cuentan un poquito. bien. Bueno, este trabajo es un resumen de una estadía que hizo una becaria de la Universidad de Makurdi, Nigeria, Emanuela Adoku-Sawan, que es la primera autora. Em, yo, bueno, voy a por ahí resumir un poco lo que ella hizo. Nosotros colocamos cámaras de medición para óxido nitroso, para estimar el flujo, tanto cerca del árbol como en la zona que es la mitad de la distancia interfilar entre árboles. En Pecan, bueno, y, están estas dos áreas como diferenciadas en cuanto a presión ambiental o a intensidad de emisión, porque la zona de donde están los árboles están más sujetas a lo que es el efecto de la fertilización, del riego, etcétera, toda práctica de manejo. Y en la distancia interfilar hay un poco menos de presión en ese sentido. Entonces lo que hicimos fue colocar cámaras de gases, cámaras estáticas, eh, y en esta distancia interfilar, y adicionamos un tratamiento también con el uso de efluentes de TAM, porque queríamos evaluar una cuestión de integrar esto con bueno, el tambo de la experimental. Analizamos varias variables auxiliares, como lo que es la concentración eh, de nitrógeno en el suelo, la temperatura, pero bueno, el foco nuestro estaba en las emisiones. Bueno, y también todo lo que tiene que ver la dinámica de las precipitaciones. Las precipitaciones abundantes son eventos desencadenantes de emisiones. Eh, bueno, esto acá se dio justo en dos épocas, en una época más fría, donde la planta está ya retirándose del ciclo de crecimiento y entrando a la dormancia, y en una época de pleno crecimiento, donde la planta de pecan está yendo el fruto, la nuez. Y vimos situaciones por ahí un poco contrastantes en el invierno, donde no había por ahí mucha demanda de la planta y la planta se estaba retirando o se estaba entrando en la dormancia, perdón. Vimos un poco más de emisiones, bastante más emisiones, que en el ciclo de pleno crecimiento, donde además coincidió con un periodo seco. Eh, y bueno, en lo que respecta de la conclusión va un poco de eso, ¿no? Que eh, tiene que ver un poco con el trade-off o con eh, digamos, cuán fuerte la demanda por el sustrato por el cual compiten las raíces del árbol, pero también compiten organismos que van a dar lugar, en este caso de óxido nitroso, como los denitrificadores. Y que esa competencia se torna más tensa durante los periodos más secos. Y donde hay un poco más de humedad, bueno, y la planta no tiene tanta demanda, se torna un poco más relajada y da lugar a una magnitud bastante mayor de emisiones. Ese es en términos generales, el resumen. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. O en el chat.
pasar al siguiente de Sebastián, Ana, así En este recuperamos control, en este el tiempo. control. Bien, pasamos al siguiente trabajo, relación entre el área de proyección de copa y el diámetro del tronco en dos plantaciones de pecan, Varia illinoiensis, con diferentes grados de intensificación. Escuchamos, Sebastián. Bueno, esto se hizo en una de las plantaciones donde se hizo el trabajo de Manuela también, pero agregamos otra plantación. Lo que hicimos acá fue, es una especie donde confluyen 3 años de datos de lo que es estimación del área de copa a través de drones. Lo que nosotros hicimos fue hacer vuelos de dron durante los abriles de cada año, donde ya la copa está definida, y bueno, estimar eso a través de ortos con los vuelos de los drones, del dron, y en esta ortofoto a la copa delimitarla como polígono, y generaba datos de metro cuadrado del área de copa, y lo relacionamos con otra medida dasométrica que tomamos, que es el diámetro a la altura del pecho. Nos parecía que era algo interesante porque se trata de una relación bidireccional. En la medida que el árbol genere un tronco más grueso, va a generar una copa por ahí más amplia, pero al mismo tiempo la copa más amplia da lugar a una mayor captación de fotosintatos, y a una mayor adquisición de reservas en ese sentido, lo cual terminaría engrosando el tronco de última. Así que hicimos ese tipo de relación para cada año, y nos dio esos dos gráficos que ven ahí son un resumen donde están los 3 años, ¿no? O sea, si uno divide esa recta en 3, bueno, la porción, el tercio inferior es el primer año, el tercio segundo es el tercio del medio es el segundo año y el tercio final es el tercer año. Y lo que se ve es que nosotros teníamos dos sistemas, o tenemos dos sistemas. Uno está plantado a una mayor densidad de plantación, que es 123.4 plantas por hectárea, y el otro tiene 104.5 plantas por hectárea. En el sistema que está la plantación a menos densidad, la copa, digamos, lo que es el incremento de metro cuadrado de área de copa, hace que el tronco se engrose a una tasa mayor en comparación con el otro, de lo cual nosotros hipotetizábamos o discutíamos que eso se debe por ahí al relajamiento de la competencia interplanta. Y bueno, encontramos otras correlaciones con elementos de suelo que no están en este póster, de carbono o la concentración. Pero bueno, este póster lo enfocamos exclusivamente en lo que es Muchas gracias, Sebastián. sí. No sé si se está cortando. Capaz que sí. A mí se me entrecorta cuando te escucho, por eso Se pregunto. escucha como un Sí, ruido de se fondo, entrecorta. no sé. Se escucha como un ruido de fondo, pero no es mío, ¿eh? Bien, ¿Me escuchan? pasamos. Iván Álvarez, ¿podría cerrar tu micrófono, por favor? Gracias. ¿Tenías otro trabajo más, Sebastián? No. Estos dos nada más. Bien. Gracias, Sebastián. Si aparecen consultas Gracias. en el chat, después se responden por ahí o en forma personal. Ahí hay una pregunta de Franco, mira.
Sí, dice si A ver. encontraron alguna relación entre las variables evaluadas con la poda. Sí, tenemos que evaluarla. En realidad no es que nosotros hicimos ensayo de poda, sino que hay una diferencia en los lotes en grado de lo que es en lo que respecta a intensidad de la poda. El lote y en los sistemas también, porque el lote que está a mayor densidad es un sistema de vaso retardado, mientras que el otro es un sistema de vaso. ¿Por qué pasó esto? Porque en el lote de mayor densidad las plantas estaban yendo muy alto. Balcarce es una zona muy ventosa y notamos que el sistema de conducción de eje central puede no ser tan conveniente para esta zona. Entonces lo llevamos a ese otro sistema, digamos, de vaso retardado, cosa de que la plantación no tenga, o las plantas individuales no tengan ningún daño de resquebrajamiento por el viento. En cambio, el otro sistema, el de vaso, las plantas, los árboles resistían mejor el viento, así que quedó como se planteó originalmente. Al mismo tiempo, el primer sistema, el proyecto inicial, yo no inicié esto, lo inició el ingeniero Mario Galetti, había sido llevarlo hacia un sistema silopastoril. Pero bueno, no se llegó a eso, entonces estamos con una etapa de medio de transición intermedia. Yo tomé estos lotes en el año, a fines del año 2019, cuando Mario se jubiló. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Si no hay más preguntas, pasamos entonces al próximo trabajo. Intercambio de carbono en dos sistemas productivos de La Rioja. No sé si está Patricia presente. Patricia no la veo, está Manuel. Bien. Hola, hola, acá estoy. Estoy usando la máquina de Jesús, pero sí, acá estoy. Buenas tardes. Siempre nos engañan, siempre. Es que bueno, tengo ayudantes acá, por suerte. Qué bueno. Bueno, Adelante. quería mostrarles así brevemente que el trabajito que hicimos junto con Emanuel Toledo, particularmente intercambio de carbono en dos sistemas productivos de La Rioja. La Rioja tiene, la provincia de La Rioja tiene dos sistemas productivos bastante bien que se distinguen bien. Uno es el silvo pastoril, es decir, ganadería, todo lo que es la zona del oeste de La Rioja, y luego tenés la zona árida propiamente dicha, que sería la otra zona de valles, en la cual el sistema es agrícola, generalmente vid, olivo, y el agua lo obtiene a partir, la mayoría, de montaña o de perforaciones. Es decir, estoy comparando una zona árida, como es el oeste, a la zona semiárida, que es el este de La Rioja. Entonces, lo que se hizo fue implementar la teoría, un sistema de covarianza. El sistema de covarianza es una estructura en la cual te permite medir el dióxido de carbono, además de vapor de agua. Esta estructura está formada por un instrumental que mide la velocidad del viento y las variables a 10 Hz, o sea, un dato cada 10 segundos. Y esa información es promediada cada media hora. Con toda esa información, que es bastante, se hicieron mediciones en un área y en otra, distintos años, ¿no? Porque tengo una sola estación. Entonces lo que queríamos ver era cómo se portaba el dióxido de carbono. Si bien no pudimos tener un año completo porque siempre aparece alguna dificultad, nos permitió ver algo. Entonces en la figura primera, la A, podemos ver, bueno, además de eso, hay un índice que se llama índice de neto neto de carbono, NEE, que permite
hacer la diferencia entre la cantidad de dióxido de carbono que es absorbida por la planta menos la cantidad de carbono que es emitida por la planta. Permite medir este NEE, intercambio de neto de carbono. Entonces, cuando es negativo, quiere decir que entra flujo de carbono al sistema. Cuando es positivo, emite. En consecuencia, en la figura primero A, lo que podemos ver es el índice a través del año, o bueno, de los meses que teníamos. Y es claro que esto es de olivo, es claro que el olivo en este caso es todo sumidero, o sea que existe sumidero de carbono para este tipo de plantación, salvo esa precipitación que usted ve en esa barrita, en la cual permitió que haya una pequeña sumidero, o sea que Ne se hace positivo. Es decir, al hacerse Ne positivo, se hace sumidero. Si tenemos la figura B, en la cual es el buffer es una pastura exótica que es utilizada ahí en la zona esa. Disculpe. Estás muteada, Patricia. ¿Desde cuándo estoy muteada? Ah, perdón. Cuando empezaste a hablar de la pastura de buffer. Perdón. La pastura de buffer, entonces, es usada mucho en la ganadería en la zona oeste. Y es una zona semiárida, o sea, tiene más lluvias, tiene alrededor de 400 milímetros de lluvia durante el año. Lo que sucede acá, si bien tiende a ser sumidero, cuando existe eventos de lluvia importantes, por ejemplo 40 milímetros, 30 milímetros, se ve acá en el otro lado la precipitación, tiende a ser sumidero, o sea que emite dióxido de carbono. Y acá hubo una época de sequía que también favoreció la emisión de dióxido de carbono. En la figura de abajo, la 2A, tenemos el olivo, en la cual el intercambio neto de carbono lo comparé con la evapotranspiración. Y se ve bien que a mayor transpiración, menor sumidero. ¿Sí? O sea, tiende a... es decir, siempre es sumidero el olivo. En este caso, se hace menos sumidero, pero no llega a ser, salvo en este punto que hay acá, que por una precipitación muy alta llegó a ser fuente de carbono. Al contrario de lo que vemos en el buffer. En el buffer, frente a la misma relación, vemos que a mayor evaporación se hace más sumidero. ¿Se entiende? Salvo estos eventos de lluvia intensa, de 30 a 40 milímetros, acá es bastante, en la cual se convierte en fuente de carbono. Muy posiblemente por efectos de degradación de la materia. Bueno, eso fue lo interesante, que de alguna forma pudimos constatar que en ambos sistemas son sumideros, pero que la precipitación involucra mucho que esta cambie a fuente de carbono. Gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y con no sé si hay preguntas, con este trabajo terminaríamos los trabajos de la sesión 2.